2 nombres. Desaparecieron. Así, sin más. Ni rueda de prensa, ni declaración real leída en un gran salón, ni explicación alguna a los millones de personas que seguían la transmisión desde todo el mundo. Un instante antes, los nombres de Archie Harrison y Lilibet Diana figuraban en los registros digitales oficiales de la monarquía británica. Al instante siguiente, simplemente habían desaparecido. Un cursor parpadeó en algún lugar de una sala de servidores en plena noche. Se pulsó una tecla, y en menos de un milisegundo, décadas de historia fueron borradas silenciosamente. Ahí es donde comienza esta historia, no con una guerra declarada desde las escaleras de la Catedral de San Pablo, no con un dramático discurso televisado, sino con una eliminación silenciosa en la oscuridad entre el zumbido de una sala de servidores gubernamental, llevada a cabo con tal precisión quirúrgica que el mundo ni siquiera se enteró de lo sucedido hasta que los espacios vacíos ya estaban allí, mirando fijamente a los seguidores de la realeza desde sus pantallas a la mañana siguiente. Hablemos de lo que realmente sucedió aquí, porque lo que te han contado y lo que realmente pasó son 2 cosas muy diferentes. Hoy nos adentramos en una de las historias más impactantes de la historia moderna de la realeza. Una historia que involucra reuniones secretas en Hollywood, un documento de fertilidad filtrado desde California, empresas fantasmas sospechosas, una carta devastadora de una reina fallecida y una maniobra legal tan calculada que reescribió las reglas de sucesión de un solo golpe. Estos relatos provienen de periodistas que han seguido el caso durante meses, personas cercanas al palacio que han hablado extraoficialmente y documentos que solo recientemente se hicieron públicos tras años de permanecer ocultos. La pregunta central que todos se hacen es sencilla. ¿Por qué desaparecieron los nombres de Archie y Lilibet del sitio web de la realeza? La respuesta no es nada sencilla. En apariencia, los observadores de la realeza asumieron que se trataba de un castigo, una respuesta a años de ataques públicos contra la monarquía por parte de Harry y Meghan. La entrevista con Oprah, el documental de Netflix, el libro, cada acusación, cada revelación, cada comentario mordaz sobre la frialdad y brutalidad del palacio. La mayoría pensó que la familia finalmente había tenido suficiente y había decidido cortar lazos de la manera más formal posible. Pero fuentes internas confirman ahora que nunca se trató simplemente de sentimientos heridos. Se trataba de una emergencia constitucional que se había estado gestando silenciosamente desde 2019. Y el comentario que provocó la chispa fue simplemente la mecha que encendió la mecha. Aquí es donde la cosa se pone interesante. A principios de enero de este año, Meghan se encontraba, según se informó, en una oficina privada de relaciones públicas en Hollywood. Un lugar donde se reúnen asesores de imagen y estrategas de medios para definir la narrativa global. Según personas presentes, Meghan dijo algo en esa sala que cruzaría el Atlántico por un canal cifrado antes de que terminara el día. Dijo que su hijo Archie tenía más chispa que el príncipe George, que él sí había nacido para ser el centro de atención. En cualquier familia normal,
Uno pondría los ojos en blanco y seguiría adelante. Los primos compiten. Los padres presumen. Es la naturaleza humana. Pero la familia Windsor no es una familia normal. El príncipe Jorge Alejandro Luis de Gales no es solo un niño. Es un activo del Estado. Desde el día de su nacimiento, su vida ha seguido una trayectoria cuidadosamente planificada hacia la corona. Su educación, sus apariciones públicas, incluso sus momentos de intimidad, forman parte de un sistema que lleva más de 1000 años produciendo reyes. Sugerir que se estaba formando una corte rival en California, liderada por un niño que había sido apartado voluntariamente de sus funciones reales, no era solo una ofensa. Según fuentes del palacio, se consideraba una amenaza directa a la estabilidad de la institución misma. El palacio no respondió con una declaración ni una negación. Respondió con la arma más fría de todo su arsenal. Borraron los nombres. Pero ese borrado no fue el comienzo de esta historia. Fue el final de una que comenzó años antes, oculta en un documento del que la mayoría de la gente nunca había oído hablar, procedente de una clínica de fertilidad en Santa Bárbara. Ese documento, y lo que supuestamente contenía, es la verdadera razón por la que 2 niños se despertaron una mañana y descubrieron que sus nombres ya no figuraban en los registros oficiales de la familia en la que nacieron. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, hay que remontarse al pasado, muy atrás. No a la salida de Sussex en 2020, y ni siquiera a la entrevista con Oprah en 2021. Hay que remontarse a la primavera de 2019. Ese año, el mundo conoció una hermosa historia. Meghan Markle dio a luz a un niño llamado Archie Harrison el 6 de mayo de 2019 en el Hospital Portland de Londres. Fue el tipo de momento real que todos esperaban. Una pareja moderna, una duquesa birracial, el comienzo de una nueva generación. La historia era perfecta. Lo que mucha gente desconoce es que existía un documento en otro país, en otra ciudad, fechado semanas antes de que se contara la historia del nacimiento en Londres. Entre un conjunto de documentos que habían permanecido protegidos por las normas de privacidad del gobierno durante años, a mediados de 2025 apareció una copia escaneada de un formulario de admisión de clientes del Centro de Fertilidad de Santa Bárbara. Estaba fechado el 18 de abril de 2019, y en la sección marcada como fuente materna, supuestamente, figuraban 2 palabras que desencadenarían una reacción en cadena legal que nadie podría detener. Sustituta A. El nombre de Meghan aparecía en la columna marcada como padre o madre intencionado /A. 2 palabras, padre / madre intencionado /A. Eso bastó para desvelar más de 300 años de derecho constitucional británico. He aquí por qué esto es tan importante. La Ley de Establecimiento de 1701 se redactó durante un periodo de guerras religiosas y dinásticas. Su único propósito era proteger la línea de sucesión. Y, oculta entre su lenguaje anticuado, se encontraba un requisito estricto. Un heredero debía nacer del cuerpo de un descendiente real y su cónyuge legalmente casado. Esa ley fue redactada para un mundo donde la biología era sencilla.
Un mundo que existía mucho antes de la tecnología reproductiva, los acuerdos de gestación subrogada o las clínicas de fertilidad en California. Si el documento de Santa Bárbara era auténtico, entonces, según una interpretación rigurosa de la ley de 1701, Archie nunca había sido legalmente elegible para el trono. No porque alguien quisiera castigarlo, sino porque la Constitución, tal como estaba redactada, simplemente no contemplaba sus circunstancias particulares. Fuentes internas del palacio confirman que esto se había convertido en lo que un alto funcionario describió en privado como una emergencia silenciosa. La cumbre de Sandringham en enero de 2020, donde la reina, Carlos y Guillermo se reunieron con Harry para negociar los términos de su salida, no fue simplemente una familia desconsolada que buscaba una solución elegante. Según las fuentes, se trató de una sesión de negociación crucial diseñada para evitar que una crisis constitucional saliera a la luz pública. Supuestamente, el documento final sobre el procedimiento de salida incluía una cláusula específica, el párrafo 3, apartado 7. En un lenguaje diplomático lo suficientemente vago como para resultar incomprensible para los ajenos al gobierno, se estipulaba que el soberano no indagaría en cuestiones de linaje y que, a cambio, Harry y Meghan se retirarían discretamente de sus funciones y títulos públicos. En aquel entonces, los rumores que circulaban dentro del palacio lo describían como una destrucción mutua asegurada. La corona prometió no indagar en los orígenes de Archie. Harry y Meghan prometieron mantener una vida privada y guardar silencio. Fue un alto el fuego. Un alto el fuego frágil y cuidadosamente redactado. Y se mantuvo durante aproximadamente un año. Luego llegó Oprah. La entrevista de CBS de 2021 marcó el punto de inflexión. Harry y Meghan no solo compartieron su dolor personal en esa entrevista, sino que atacaron a la institución misma. Calificaron a la monarquía de máquina fría y lanzaron acusaciones que sugerían que el palacio había actuado activamente en su contra. Los funcionarios del palacio, que esperaban una retirada tranquila y digna, observaban sus pantallas de televisión con creciente incredulidad. Luego llegó el documental de Netflix. Después, el libro de Harry, Spare. Con cada acusación pública contra la institución, los testimonios internos confirman que el sentido de obligación del palacio, según el acuerdo de Sandringham, se fue erosionando un poco más. El alto el fuego estaba llegando a su fin. Ambas partes lo sabían. Y en algún lugar de un registro de Delaware, una empresa fantasma llamada Arch Genesis, LLC, estaba a punto de empeorar mucho las cosas. Finales de 2025. Auditoría rutinaria de la subvención soberana. La subvención soberana no es un concepto complicado. Se trata de fondos públicos, aprobados por el Parlamento, destinados a financiar las funciones oficiales del monarca. Está sujeta a una estricta supervisión. Los investigadores la examinan minuciosamente en busca de irregularidades. La mayoría de las veces no encuentran nada fuera de lo común. Esta vez encontraron algo extraordinario. Arch Genesis LLC, una empresa fantasma con sede en Delaware,
había procesado una serie de transacciones financieras que los investigadores detectaron de inmediato. Las cifras se detallaban minuciosamente en el informe. $95,000 en honorarios de la agencia de gestación subrogada, $110,000 en contratos de servicios legales y $195,000 en pagos médicos. Por sí solas, esas cifras podrían haber causado sorpresa, pero fue el origen de ese dinero lo que convirtió una irregularidad financiera en una catástrofe política. Supuestamente, los fondos se habían extraído del presupuesto de renovación reservado para Frogmore Cottage. Reflexiona sobre esto por un momento. Dinero público. Dinero que el Parlamento británico había aprobado específicamente para el mantenimiento y la renovación de una residencia real. Según se informa, ese dinero se utilizó para financiar un acuerdo privado de gestación subrogada en otro continente. El palacio se enfrentaba ahora a dos desastres completamente distintos al mismo tiempo. Por un lado, una cuestión constitucional sobre si Archie había estado legalmente en la línea de sucesión al trono. Por otro, un posible escándalo financiero relacionado con el uso indebido de fondos públicos. Cualquiera de estas historias, por sí sola, podría haber sido devastadora. Juntas, era imposible gestionarlas discretamente. El personal del palacio que fue informado sobre los resultados de la auditoría describe el ambiente en Windsor como una mezcla de furia y agotamiento. Ya no se trataba de una disputa familiar que pudiera resolverse con palabras cuidadosas y silencios diplomáticos. La relación de la corona con el pueblo británico, construida sobre siglos de confianza, y la promesa implícita de que los recursos reales sirven a la nación, estaba ahora en peligro. El rey Carlos III reunió a un equipo de abogados reales de alto rango. La decisión de actuar ya estaba tomada. La princesa Ana, cuya reputación de pragmatismo y sensatez estaba bien merecida, le brindó su total apoyo. El príncipe de Guillermo dio su aprobación tácita. Su misión no era controlar la narrativa en la prensa, sino cerrar definitivamente la puerta constitucional, de forma que no pudiera ser impugnada ante ningún tribunal. La herramienta que eligieron fue una patente real, un documento formal del soberano, con el gran sello del reino. No un comunicado de prensa, no un anuncio político, un instrumento real con todo el respaldo de la corona. El 18 de enero de 2026, el rey Carlos firmó la modificación. Su lenguaje era preciso y meticuloso. Los derechos de sucesión y los títulos quedarían reservados, a partir de entonces, para aquellos nacidos de la unión biológica legítima de un descendiente real y su cónyuge reconocido. La expresión unión biológica legítima no era casual. Inmediatamente excluía a cualquier niño nacido por gestación subrogada o en circunstancias en las que la paternidad biológica no fuera compartida por ambos padres. La patente tuvo efecto retroactivo. A las 36 horas de la firma de los documentos, los nombres de Archie y Lilibet desaparecieron del sitio web de la realeza. El público presenció el desenlace. Casi nadie conocía los años de maniobras legales, investigaciones financieras y dudas constitucionales que habían desembocado en ese momento.
El mundo debatía sobre sentimientos y disputas familiares, mientras que la verdadera historia, oculta entre auditorías gubernamentales y leyes sucesorias centenarias, permanecía prácticamente invisible. Pero lo más sorprendente de toda esta historia aún no había salido a la luz. Permanecía guardado bajo llave en un sobre color crema, sellado con cera, en lo más profundo de los archivos reales del castillo de Windsor. En lo más profundo de los archivos reales existe un sistema de archivo que la mayoría de la gente jamás conocerá. Allí se guardan documentos que no son de dominio público, ni para periodistas, ni para historiadores, hasta que llegue el momento oportuno. Entre esos documentos se encontraba un sobre archivado con el nombre de Protocolo de Kensington 14CE. Estaba sellado con el sello personal de cera de la reina Isabel II. En el exterior, escritas con su inconfundible letra, había 5 palabras: abrir cuando se haya comprobado. El 29 de febrero de 2026, el Lord Chambelán dictaminó que se había cumplido el requisito. La campaña pública de Meghan para presentar a sus hijos como herederos injustamente excluidos se había intensificado. La mercancía, las marcas registradas, los libros ilustrados, los videos en redes sociales. La condición de ese sobre, a juicio del palacio, se había cumplido. El sello estaba roto. La carta que había dentro tenía una sola página, fechada el 5 de octubre de 2022, menos de un mes antes de la muerte de la reina. Lo había escrito sabiendo que tal vez no estaría presente para defenderse cuando llegara el momento. Y lo que escribió fue sereno, claro y absoluto. Mencionó a Guillermo y Catalina y a sus hijos. Dijo: que Jorge lleve la corona, que Carlota conserve su dignidad, que Luis proteja su gracia. Luego escribió algo que parecía un juicio emitido desde el más allá. Los títulos que no se ganan no se merecen, y quienes abandonan el deber no pueden reclamar ese privilegio. La carta carecía de validez legal en el sentido constitucional. No era un testamento que modificara la ley de sucesión, pero, como símbolo, los relatos de personas cercanas al palacio la describen como un terremoto moral. La mujer que había dedicado 70 años a proteger a la casa de Windsor, que había guardado silencio público ante cada provocación de los Sussex, había dejado su opinión final, sin tapujos. Había elegido a sus herederos basándose en el carácter, no solo en el orden de nacimiento. Y lo había hecho de su puño y letra, sellada con cera, esperando el momento preciso en que más importaría. Para el rey Carlos, la carta era algo más que un símbolo. Según sus allegados, era la justificación definitiva. No solo actuaba como soberano, protegiendo la institución, sino que también honraba el último deseo de su madre, que quedó registrado. Mientras tanto, en California, Meghan había puesto en marcha lo que ella creía que sería su contraataque más poderoso hasta el momento. Se registró una nueva marca comercial a nombre de una sociedad holding, vinculada a la Fundación Archewell. La marca se llamaba Royal Reclamation. La línea de productos incluía ropa de estar por casa para niños, libros de cuentos sobre derechos de nacimiento perdidos y una camiseta para niños pequeños con la frase: Futuro Rey,
pero no el tuyo. Un video promocional circuló por las redes sociales. Imágenes suaves de Archie en un huerto soleado se intercalaban con imágenes difuminadas de la coronación de la reina Isabel. El mensaje implícito era inequívoco. La sangre real no se desvanece, resiste. La pieza central de la campaña fue un libro ilustrado sobre un niño llamado Pequeño Corazón de León, que permanecía en las sombras, mientras una corte celosa entregaba una corona a un niño rubio. Según los relatos del palacio, la princesa Catalina estaba furiosa, no porque se sintiera herida por el desaire, sino porque comprendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Una niña, su hija, estaba siendo convertida en la villana de un cuento de hadas comercial diseñado para generar compasión e ingresos. La institución, que había permanecido en silencio durante años, actuaba ahora con lo que una fuente interna describió como una brutal eficiencia administrativa. Se contactó con el Colegio de Armas, organismo responsable de la heráldica. Se enviaron cartas de cese y desistimiento a todos los fabricantes y vendedores asociados con la línea Royal Reclamation. Se elaboró un informe de 73 páginas que documentaba las infracciones de marca registrada y el uso inapropiado de imágenes reales. Los servicios de streaming que habían utilizado fotografías de palacios reales en su material promocional recibieron advertencias formales. La princesa Ana dirigió la operación. Una nota interna de aquella época confirmó su postura. La integridad de la corona no debe subastarse al mejor postor. Los socios minoristas, preocupados por las consecuencias legales y el impacto negativo en las relaciones públicas, comenzaron a abandonar la campaña uno a uno. Luego, una encuesta de YouGov mostró que el apoyo público a los Sussex estaba disminuyendo. Mucha gente, independientemente de su opinión general sobre la monarquía, sentía que usar a un niño como arma comercial contra otro niño había traspasado los límites. Un exsecretario de prensa lo expresó claramente. Usar el futuro de un niño como arma para atacar a otra familia no es reforma. Eso es venganza. En medio de todo esto, se vio a Harry llegar solo al aeropuerto de Heathrow. Los rumores de reconciliación se dispararon de inmediato, pero lo que realmente sucedió fue mucho más revelador que cualquier reconciliación. Viajó a Gatcombe Park para ver a la princesa Ana. El encuentro duró menos de una hora. No fue cordial. Cuando los periodistas le preguntaron más tarde a la princesa si la reconciliación era posible, dio una respuesta de 4 palabras que aniquiló toda esperanza en una sola frase. No se puede conciliar con los métodos. Eso fue todo. 4 palabras. Y lo dijeron todo. El palacio ya no consideraba esto una disputa familiar ni una tragedia personal. Lo veía como una campaña coordinada para socavar la monarquía, utilizando a los niños como peones y la compasión como moneda de cambio. La institución había hecho su evaluación y llegado a su conclusión. El último movimiento de Meghan fue una subasta benéfica que llamó Un futuro para Archie y Lilibet. La transmisión se interrumpió rápidamente cuando los espectadores notaron una tiara en exhibición que guardaba un parecido asombroso con una corona
que usaba la princesa Charlotte. La insinuación de que Meghan estaba vendiendo o exhibiendo artículos relacionados con la familia real fue la gota que colmó el vaso. La oficina de prensa del palacio emitió un comunicado breve y contundente. Ningún objeto real ha sido regalado, vendido ni subastado por la Casa Real. La marca Sussex, como empresa comercial y cultural construida sobre la identidad real, había llegado a su fin. Lo que Meghan nunca llegó a comprender del todo sobre la institución a la que se unió por matrimonio es algo a lo que los observadores de la realeza vuelven una y otra vez. La monarquía no compite en el mercado emocional. No necesita demostrar su valía mediante podcasts ni defender su legitimidad con productos de marca. Cuenta con 1000 años de inercia institucional y todo el peso de la ley constitucional que la respaldan. Esos elementos no pueden ser replicados, comprados ni patentados por nadie, por muy ingeniosa que sea la estrategia de marketing. El príncipe George será rey algún día, no porque tenga más chispa que nadie, sino porque nació en una vida de sacrificio y responsabilidad extraordinarios, y se ha mantenido fiel a ella. Los espacios en blanco en el sitio web real no son solo nombres que faltan. Son un registro permanente de lo que sucede cuando alguien elige liberarse del deber y espera recibir las recompensas que éste conlleva. Harry y Meghan buscaron la libertad. La corona se la concedió. Y la libertad de la institución también significa la libertad de su protección, su prestigio y su lugar en la historia. Estas historias nos permiten comprender algo mucho más antiguo y complejo que cualquier drama familiar. Nos muestran cómo se manifiesta el poder cuando decide dejar de ser paciente, silencioso, absoluto e impasible ante cualquier ruido. Se ha trazado la línea. Las puertas legales están cerradas y en las silenciosas salas de servidores donde se guardan los registros digitales del reino, dos nombres permanecen exactamente donde la corona los colocó, en las notas a pie de página.